Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estoy haciendo este video para explicarles y para profundizar un poco el tema de los Estados Unidos y su relación con la historia de Colombia durante el siglo XX. Recordemos que Colombia finaliza el siglo XIX, ¿cierto? Que recuerden que el siglo XIX va desde 1800 hasta 1899. Colombia finaliza este siglo en medio de una gran guerra que va a ser la Guerra de los Mil Días, ¿cierto? Que se va a disputar o que se disputó entre liberales y conservadores. Recuerden también que en el 1886 los conservadores tenían el poder político y pues el poder económico y militar del Estado colombiano, ¿cierto? Y que a raíz de eso se genera la hegemonía conservadora, ¿vale? Entonces, finalizando el siglo XIX, Colombia va a tener ese contexto, un contexto muy difícil, ¿cierto? Para algunas poblaciones, pero también un contexto de mucha disputa política, y muestra de ello es el conflicto que va a generarse a raíz de la Guerra de los Mil Días. Recuerden también que la Guerra de los Mil Días se desarrolla entre 1899 y 1902. Son casi 3 años de conflicto, ¿cierto?, entre liberales y conservadores, donde se disputan distintas batallas, pero que al inicio se da en Santander y posteriormente este conflicto se traslada a Panamá, y en Panamá se firma una especie de acuerdo de paz en un barco denominado el barco Wisconsin, ¿cierto? Y pues que en este momento se comienza a ver o a evidenciar un gran interés o un interés muy fuerte por parte de los Estados Unidos hacia principalmente el Caribe, pues todo el mar Caribe. Vamos a tratar de explicar eso. Entonces, en primer lugar, me gustaría dejar claro ese contexto, y en segundo lugar me gustaría que ustedes también pensaran por qué Estados Unidos se mete o se comienza a interferir en estos asuntos tan particulares de nuestro territorio. Bien, recordemos que Estados Unidos, al igual que algunos territorios de América, fue una colonia, ¿cierto? Fue una colonia por parte de los europeos, tanto españoles, franceses, holandeses y obviamente los ingleses, que ocuparon gran parte de este territorio. Pero esta colonia tiene unas características particulares, ¿cierto? Y es que no estuvieron ocupados en todo el territorio norteamericano o de lo que actualmente es Estados Unidos, sino que ocuparon una pequeña parte. Este territorio, digamos, donde se ubicaron las colonias, se conoce como las 13 colonias. Voy a dejar o intentar dejar el mapa acá. Igual también ustedes tienen el material que voy a dejar en un taller, en una guía, para que se ubiquen geográficamente. Y digamos, las 13 colonias estaban ubicadas al este de los Estados Unidos, ¿cierto? Llegaba hasta el río Mississippi más o menos, y de hacia el oeste, digamos que todavía estaban presentes algunas comunidades nativas de Norteamérica, y estaban ubicados también algunos dominios españoles, franceses, holandeses y demás, ¿vale? Recordemos también que Estados Unidos limitaba al sur, o bueno, lo que se conoce como actualmente como Estados Unidos limitaba al sur con lo que iba a ser o lo que actualmente es México, ¿cierto? Y esto va a ser muy importante porque al final Estados Unidos va a comenzar a adquirir algunos territorios que eran parte de México a través, pues, de que se los quitan prácticamente a México. Estados Unidos logra su independencia en el siglo XVIII, y cuando logra su independencia se comienza a dar un proceso de discusión interna también entre qué modelo económico se iba a aplicar, ¿cierto? Entonces se comienza a defender, algunos defienden el esclavismo, otros defienden pues la libertad de los seres humanos, ¿cierto? Pero también con el objetivo, obviamente, de que las personas libres que estaban dentro de los Estados Unidos o que iban a dejar de ser esclavas, comenzaran también a hacer parte de un nuevo modelo económico que va a ser, como lo hemos hablado en clase, el capitalismo, ¿cierto? ¿Qué es el capitalismo? Es un modelo supremamente industrial, ¿cierto? En donde ya no existen unas relaciones esclavistas en cierta medida, sino que existe una relación a través del salario, mediadas por el salario. Ejemplo, si yo tengo una fábrica, ¿cierto? Como es industrial, yo tengo una fábrica, yo contrato unos trabajadores
¿sí? Pero yo no soy dueño de esos trabajadores, sino que yo les pago un salario por el trabajo que ellos hacen. Y ese modelo Estados Unidos comenzó a aplicarlo durante pues gran parte de su historia. Es muy importante resaltar acá que finalmente se genera la abolición de la esclavitud, ¿cierto? A través de un conflicto que se llamó la Guerra de Secesión, se quita la esclavitud y Estados Unidos ahí comenzó un proceso de organización interna. ¿Cómo se hace el proceso de organización interna dentro de los Estados Unidos? Y es muy importante tenerlo en cuenta. En primer lugar, cabe mencionar que Estados Unidos, como le dije anteriormente, no era todo el territorio o lo que actualmente no conocemos como todo el territorio de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no conectaba o el territorio no se conectaba entre el Océano Atlántico al este y el Océano Pacífico al oeste, ¿cierto? Sus dos costas todavía no estaban unificadas, sino que simplemente llegaba una pequeña parte del territorio que actualmente conocemos como Estados Unidos. Cuando Estados Unidos logra, digamos, su independencia y posteriormente logra organizarse, dicen los estadounidenses y pues la burguesía estadounidense, dice, bueno, tenemos que comenzar a crear una unificación territorial. Bajo esa unificación territorial se crea una doctrina o el destino manifiesto, ellos lo llaman así, y es que deben comenzar a colonizar todos los territorios que hacen parte del oeste, ¿cierto? Entonces comienzan a expandir su frontera interna, comienzan a expandirse hacia el oeste. Ahí es cuando vemos, por ejemplo, esos relatos del salvaje oeste, ¿cierto? Que tenían que llevar hacia los pueblos nativos la civilización, ¿cierto? Entonces comienzan a expandirse hacia el oeste. Y esta expansión no se hace de una forma pacífica ni nada de eso, sino que se hace en últimas exterminando esos pueblos nativos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Exterminando los pueblos nativos que hacían parte del oeste. Y al mismo tiempo quitando territorios que hacían parte de México, como por ejemplo Texas o Nuevo México. No siempre fueron de Estados Unidos, Texas no siempre fue de Estados Unidos, sino que en su momento fue lo que actualmente conocemos como México, y esto va a ser extremadamente importante pues para la historia de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos logra extenderse, comienza un proceso de industrialización muy fuerte, un proceso de industrialización obviamente para los intereses norteamericanos y para los intereses de los Estados Unidos. ¿Cómo logra unificar su territorio? A través de la utilización de vías férreas. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué vías férreas? Porque las vías férreas durante el siglo XIX eran lo más avanzado de la industria para lograr comunicar territorios, pero al mismo tiempo para transportar mercancías. ¿Se acuerdan que les dije hace unos minuticos que Estados Unidos comienza un proceso de industrialización? Supongamos que yo produzco sacos, un ejemplo. Estos sacos no tienen, digamos, ningún sentido. Si yo soy un productor de sacos, no tiene ningún sentido producir estos sacos si yo no los vendo, si alguien no me los compra, si no entran al mercado. Entonces, si yo tengo estos sacos guardados en mi casa y si no los ofrezco al mercado, pues no van a funcionar o no voy a tener rentabilidad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mover mi mercancía. Y una de las formas en la que Estados Unidos comienza a movilizar sus mercancías dentro del territorio es a través de los trenes y las vías férreas. Eso es muy importante. Pero asimismo también como una forma de aglutinar o de organizar su territorio, unificar su territorio. Entonces, cuando logran hacer esto, comienza un proceso expansivo económico muy fuerte en los Estados Unidos. Y todo esto, pues alrededor de que la burguesía, recuerden el concepto de burguesía que ya lo hemos hablado, comienza a tener mayor poder dentro de los Estados Unidos. Ahora, cuando Estados Unidos logra establecer sus trenes, por ejemplo, logra establecer un tren intercontinental, es decir, que estaba dentro del continente que comunicaba el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, es decir, que comunicaba la costa oeste con la costa este. ¿Sí me explico? O sea, lograba conectar todo el territorio. Y a partir de esto, pues comienzan a efectivamente entender que tenían que tener un dominio también de las zonas marinas, porque pues en el mar también se transportan una gran cantidad de mercancías y pues como lo decía antes, pues las mercancías tienen que ser vendidas en un mercado o si no, no tiene sentido alguno. Vuelvo a colocar el ejemplo de los sacos. Si yo produzco 10 sacos,
pero mis consumidores solo son 5 personas, yo voy a tener un exceso de producción de 5 sacos. Vuelvo a explicar, si yo produzco 10 sacos, ¿cierto? Pero en donde yo los produzco solamente 5 personas me consumen esos sacos, yo voy a tener un excedente o voy a tener más sacos, o sea, voy a tener un total de 5 sacos sobrantes, ¿listo? De suéteres o de sacos, ¿cierto? Si yo me quedo con esa mercancía guardada, pues yo me voy a ir a la quiebra y eso no le funciona a los industriales. ¿Qué tienen que comenzar a hacer? Pues buscar nuevos mercados, nuevos territorios para expandir sus mercancías y al mismo tiempo para ejercer un dominio territorial y un dominio político. Asimismo, cuando lograron expandirse, también comenzaron a mirar que tenían que tener control sobre los mares importantes, pero al mismo tiempo sobre toda América. ¿Cómo? Ellos dicen, porque el continente hace parte de ellos. En cierta medida, un poco para también contrarrestar el imperio o la dominación inglesa en América, ¿cierto? No como una forma de salvaguardar los intereses de los americanos o de los pueblos de acá, sino también para salvaguardar los intereses propios de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver que a finales del siglo XIX, Estados Unidos va a comenzar a ejercer dominio en unas zonas muy estratégicas, por ejemplo en Cuba, por ejemplo en Puerto Rico, por ejemplo en Centroamérica, y un lugar que va a ser muy importante y va a ser Panamá. Si nosotros miramos un mapa, nos damos cuenta que el mar Caribe, ¿cierto?, que está al norte del país, es extremadamente importante por su posición geográfica, ya que en cierta medida es un canal de comunicación entre el Atlántico, ¿cierto?, que comunica Europa y África, y el Pacífico, que comunica el este de Asia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte se pueden unificar estos dos océanos, ¿cierto? Y asimismo se pueden unificar una gran cantidad de mercados, es decir, una gran cantidad de consumidores. Vuelvo al ejemplo de los sacos. Si yo tengo 5 sacos de más, pues a mí me queda mucho más fácil enviarlos al exterior y que en el exterior me los consuman. Pero para enviarlos en el exterior y que sea rentable para mí, pues yo tengo que tener dominio sobre las rutas de comercio, porque si no, no sería rentable para mí. Y Estados Unidos se da cuenta de eso y se pone una meta muy clave, y es comenzar a ejercer dominio territorial de los lugares circundantes o cercanos a las costas, principalmente de las costas caribes, del mar Caribe, perdón. Entonces, repito, domina Cuba, domina Puerto Rico y le pone especial énfasis, como lo decía ahorita, a Panamá. Cuando le pone especial énfasis a Panamá, comienza a crear un canal, ¿cierto?, para transportar una gran cantidad de mercancías. Es ahí cuando entran los intereses estadounidenses a la historia de Colombia. Y es que en medio de este conflicto que Colombia tenía finalizando el siglo XIX, Estados Unidos aprovecha este contexto para posteriormente generar dominio territorial a estas zonas geoestratégicas que estaban ubicadas o que estaban en esta parte del territorio. Asimismo, crean una doctrina que a mí me parece, o un pensamiento que a mí no estoy de acuerdo en lo particular con ese pensamiento. Me gustaría que ustedes me dijeran qué piensan, y es que ellos crearon la doctrina de que América para los americanos. ¿Qué significa América para los americanos? América para los estadounidenses, prácticamente. Y esto pues obviamente genera una dominación a otros territorios, y Colombia no está exento a eso. Eso es lo que, digamos, para entender la historia de Colombia del siglo XX tenemos que comenzar a relacionarla con la historia internacional y la historia de los Estados Unidos. Espero que les haya quedado más o menos claro. Recuerden que esto es un pequeño abrebocas y ya hemos avanzado en estos temas en las clases anteriores. Muchas gracias y que estén muy bien.